Y bueno, a ver, para empezar, hay una curiosidad que para mucha gente debe ser inverosímil, ¿no? Y es que dicen que la mejor época de Gatti fue en Gimnasia de Grima La Plata. Pero es incomprobable, porque en esa época se veían 2 partidos por semana nada más. Uno el viernes y otro en diferido el domingo, y lo demás eran rollitos de cine, entonces era muy difícil ver lo que él rindió en Gimnasia, pero cuenta, inclusive está la famosa propaganda de una ginebra, donde el barman de Mau Mau, que si no me equivoco, o de la Biela, Manolete, se acerca él detrás del arco, le sirve un vaso de ginebra, él toma la ginebra, saca del arco y es un gol de arco a arco. Supuestamente, ¿no? Supuestamente, claro. Pero bueno, fue un personaje que revolucionó todo. Pensá que estuvo suspendido por haber jugado con Vincha y con Bermudas. La AFA mismo lo suspendió, se armó un escándalo. ¿Lo suspendió por usar Vincha? Sí, por usar Vincha y por Bermudas, porque se supone el reglamento exige que los jugadores tengan, respecto a los pantalones, tienen que tener el mismo pantalón, mismo diseño de pantalón que los demás jugadores, en ese entonces, del mismo equipo. Y el loco le importaba un cuerno todo eso. Iba con el pantalón rosa, con el color que se lo pudiera. Sí, bueno. Publicidades propias tenía, ¿no, Gonzalo? Totalmente, pero además hay, por supuesto, desde ya. Y además hay fotos de cuando él jugó en River, que no jugó tanto tiempo, efectivamente, como dijo Sergio, él peleó el puesto con Carrizo. Él se iba a entrenar con la camiseta del equipo de rugby de Hindú, cuyos colores son los de Boca. O sea, entendí que le importaba absolutamente nada. ¿No era? El tipo hacía lo suyo, marcó una época, nadie que yo recuerde sacaba desde el arco como él, nadie jugó fuera del área como él. Hay un gol muy famoso ante Estudiantes de La Plata de Boca de Maradona, clave para salir campeón, en el cual Gatti sale desde el fondo y termina dando una asistencia a Perotti en la mitad de la cancha, o sea, sale gambeteando hasta la mitad de la cancha en la Bombonera, un partido 0-0. Y efectivamente le dan de baja a Pastoriza, le advierte, se equivoca en un gol de Maciel de Armeño, y bueno, y la semana siguiente, como decía Sergio, debuta Navarro Montoya, ganándole 2-0 arriba del Monumental encima. Una cosa muy, muy fuerte. Pero bueno, el loco fue extraordinario. A mí personalmente de la vuelta, si bien me encantaba su estilo, me parece que de la época el Pato Filiol fue el mejor, el más ganador de partidos. Y Hugo, bueno, hay una curiosidad más sobre el tema de lo del radicalismo. Él era de Carlos Casares, él tenía inclusive un tambo, producción agrícola, y creo que es cuando le hacen el famoso gol de la pelota naranja en un partido con River, hay fotos que muestran que en el poste del arco estaba el famoso sticker del RA de Alfonsín. Mientras acomodaba la barrera. Exactamente. Entonces vos decís, ¿pero cómo era eso? Porque el hinchada gritaba después, en el 85 se gritaba, yo soy del abuelo peronista y de Cafiero, porque era la lucha en la interna, en las elecciones que se venían, pero estaba el famoso Gordo Bello, el papá de Claudia Bello, que era puntero radical en la Boca, y es el que logró destrabar eso, ¿no? O sea, le gustaba también la política. Sí, después, la verdad que el personaje se fue diluyendo un poco con los escándalos en España. Era muy difícil entrevistarlo porque quería cobrar mucho dinero, pero más allá de eso fue un personaje muy de los 70, Franco, porque hasta el 78 no tuvimos una alegría con el seleccionado, pero en esos años era una impronta muy fuerte de los clubes. Pensá que los equipos independientes salían campeón de América del Mundo, Boca salía campeón de América del Mundo, River se acercaba a ser campeón de América, entonces había mucho ídolo, se vendían pocos jugadores al exterior, no estaba tan fuerte como ahora, con lo cual a Bocini lo tuvimos siempre en Argentina, a Houseman toda la vida en Argentina, a Gatti todo el tiempo en Argentina. Era muy el Pato Filiol la mayor parte de su carrera, entonces teníamos todos los fines de semana un jugador mejor que el otro, era como tener todo el seleccionado crónico en Argentina. Qué bueno todo lo que contás de Gatti. Gonzalo, ¿y el hincha de Boca le perdonaba todo o no era tan así? Sí, les perdonó una buena cantidad de cosas porque Hugo fue además el tipo que eso estar con los brazos abiertos y arrodillados para no darle ventaja al rival, y atajaba. Él decía, era el tipo que decía, yo atajo siempre con los ojos abiertos, lo que no es fácil cuando te patean de cerca. Bueno, así es como le rompieron la mandíbula en un partido con Independiente, la Ganancia Independiente en el 76. Tuvo una operación, estuvo mucho tiempo fuera de juego, pero volvió para ser el campeón. Nada, un tipo extraordinario como personaje. ¿Los arqueros lo copiaron a Gatti? ¿Hubo alguna generación? ¿Pasó, digamos, con Gatti como pasa hoy con el Dibu? Se lo cortó Gonzalo. Yo te contesto por Gonzalo. Sí. Dale. Yo creo que el Mono Navarro Montoya tomó muchas cosas de Gatti y Germán Burgos. Claro. Y Germán Burgos,
por Sí. su estilo, por cómo achicaba, hacía la de Dios como la hacía Gatti. Me parece que son dos de los arqueros que de alguna manera continuaron o intentaron continuar el modelo de Hugo Orlando Gatti. Claro, claro. No, pero viste que lo que ha generado Dibu es como una generación de chicos que aman Claro, sí. a los arqueros, Pero, ¿no? pero O vos sea, hablabas de arquero. estilo, ¿no? Digo, Sí, a la hora sí. del estilo, porque Sí. él marcó un estilo muy diferente a lo que se veía habitualmente, ¿no? El modelo Filiol, el modelo Agustín Mario Cejas. Digamos, él fue algo totalmente diferente, porque ya el físico era diferente como arquero que tenía Hugo Gatti Sí. con respecto a sus colegas. Ahora que mencionas lo del físico, esto de que atajó, ¿no? Profesionalmente hasta los 44 años, Sí. que es impresionante. Después siempre se mantuvo, ¿no? Siempre se Físicamente mantuvo, muy bien, sí. muy activo. Él murió hoy a los 80 años, ¿no? 80 Pero años, siempre sí. estaba muy Sí, activo, y ¿no? siempre se lo veía cuando uno va para la cancha de River o iba para la cancha, lo veía jugando con amigos sobre Figueroa Alcorta, a un costado. Claro. Siempre se prendían los picados. Claro. Le encantaba estar activo. Claro. Le preguntaba recién a Sergio Gonzalo, que retomamos con vos el contacto, gracias, esto de si marcó a otros arqueros Gatti, ¿no? Si dejó, como pasa hoy con el Dibu, ¿no? Qué sé yo, que los más chicos lo admiran, lo miran como un lugar a llegar. Bueno, a ver, hay un par de situaciones que pueden graficar la época. El Loco fue seguramente el arquero que mejor sacó del arco con el pie. Con mucha precisión, con un estilo muy particular, pegándole medio con la parte de afuera el pie derecho. Pelotas rasantes, pelotas muy bien puestas a los compañeros. Era un gran contraatacador. Él atajaba la pelota y desde el piso ya le daba salida a sus compañeros. Un tipo que corría riesgo, que se animaba. Y de ahí podés decir que Pumpido más o menos tuvo la misma influencia, Valey un poquito parecido, La Volpe parecido, el Mono Navarro Montoya, hasta Bondancieri, que no sacaba bien con el pie, hizo todo un trabajo especial camino al Mundial 2006, inspirado en ese tipo de estilo, de saque de arco de Loco Gatti. De la misma manera, Filiol en el Mundial 78 no sacó nunca con el pie largo. Argentina salía siempre por el costado, primero por un estilo de juego y segundo porque el Pato no sacaba bien desde el arco, no le pegaba bien a la pelota. Pateaba mucho a una posición neutra, digamos, a disputar la pelota, no a la posición directa. Claro. Después, cuando decía Sergio, perdón, Franco, cuando decía Sergio lo del Mundial 78, yo tenía 15 años, y en aquel entonces se lo quiso proteger diciendo que él había renunciado. En realidad, pasaron dos cosas. Una, la operación en la rodilla del 77, que lo redujo mucho en su posibilidad de salir a cortar centros, no tenía ya despegue en las piernas eran claves para él. Y después, el Pato Filiol le pasaba por arriba y no podían estar los dos en el seleccionado. No podía haber un suplente entre Filiol y Gatti. No podíamos tener dos buenos Se arqueros. topó con el mejor Filiol entonces, ¿no? Pero claro, Gonzalo? para mí en esos años es que Filiol marca, para mi gusto hasta hoy, vamos a esperar qué pasa con Dibu, el mejor arquero tuvo el fútbol argentino, aunque no era el estilo que a mí más me gustaba, pero era un animal el Pato, las piernas de Filiol eran únicas, y Gatti tenía un estilo totalmente opuesto. Era fascinante, porque la verdad tenías una cantidad de colosos en las canchas, incluido el Loco, que era maravilloso. Qué bien lo que estás contando. Estaba pensando en esto que genera, obviamente, el puesto de arquero, ¿no, Gonzalo? Y demás. Por eso te hacía la pregunta de si había generado una ola de una generación, digamos, que admiraba a los arqueros, porque justamente, ¿no? Entre Gatti y Filiol era como un momento donde se cruzaban Dos colosos. ¿no? 26 Sí. penales atajaron, ¿es un récord hoy todavía? Sí, bueno, el último partido en el viejo gasómetro, el de Avenida La Plata, fue San Lorenzo Boca y Gatti ataja un penal a Hugo Cosio. Un partido termina 0-0. La imagen que queda recordándose ese partido ese fue uno de los penales que atajó el Loco. El Loco, atajando penales, le hizo ganar a Boca la primera Libertadores. Fue el famoso León de Kiev que atajó con el gorrito y el pantalón largo bajo la nieve cuando Argentina le ganó a la Unión Soviética 1-0 en el 76. Fue emblemático y un personaje muy poderoso para el fútbol argentino, para el espectáculo en sí. Fue muy generoso con el espectáculo, aún en desmedro de su propio destino, porque lo llevaba a correr riesgos importantes, ¿no? Y en general las hinchadas lo bancaban y lo rescataron de muy buena manera, porque aportaba mucho para el espectáculo. Había un partido de River y Boca en la cancha de River, en la cual él, atajando para River, tiró laterales. Tiró laterales, qué loco, ¿no? Es impensado eso, claro. Estaban Para esa disputando época, y encima bueno, en esa época, claro. ¿no? Claro. Estaban disputando una pelota con rojitas al borde, en la mitad del campo de River, y forcejeando le sacó la pelota y tiró lateral él. Estaba pensando en los en atacar. distintos, ¿no? Los arqueros distintos. Chilabert
un distinto también, porque pateaba tiro libre, ¿no? O pateaba, ¿no? De mitad de la cancha y te la clavaba en el ángulo, ¿no? Y el Dibu mismo, ¿cómo lo comparás a Gatti de esa época con Dibu hoy? Porque también es un arquero que ataja penales y que también es un personaje, ¿no? En sí mismo, o sea, es atractivo, hace su show antes, durante, después del partido, ¿no? Es polémico también, ¿no? Sí, en la personalidad yo lo veo más cercano a Chilaver que al Loco, porque además a Dibu se manifiesta celebrando que lo ataquen, que lo agrede a la tribuna, le encanta eso, lo hace sentir activo, le da adrenalina. ¿Vos? No, más parecido a Chilaver que a Gatti, en ese sentido Dibu. Después, Dibu lo que tiene una característica rara en el arquero argentino es que domina el área. Algo por lo cual juega también en Inglaterra, pues si vos no dominas el área en Inglaterra estás en el horno, pues juegan mucho desde arriba, cabecean muy bien. En el fútbol argentino muchos arqueros tienen problemas, fíjate que Armani, que es un fenomenal arquero, ataja muy abajo de los palos. El Loco salía, pero ya no tenía tanta potencia de piernas como para salir a cortar. Lo que sí hubiera sido un gran beneficiado con la regla de... Claro, de no poder agarrar la pelota con la mano, claro. Pero claro, si él era... Es más, vos es que hay dos... ¿Con qué regla? Me perdí. Claro, antiguamente si el defensor o un compañero te daba la pelota, el arquero la podía agarrar con la mano. Claro. Después cambia la regla y Gatti hubiese sido... no le hubiese molestado, digamos, el cambio de regla. Un adelantado total, inclusive fíjate que hoy mismo vemos arqueros que reciben la pelota y es un tembladeral. Claro. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Estos flacos viven de eso y no pateas las pelotas, es raro. Claro. Pero bueno, en línea con eso el tipo marcó efectivamente una época, fue un estilo muy singular y bueno, nada, insisto, los 70 nos dejaron una cantidad de futbolistas notables, emblemáticos. No había equipo que no tuviera un jugador emblemático.